de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estudiar nuevamente la escuela dominical. Yo soy la hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Vamos a continuar con nuestro estudio de los primeros cristianos. Pero antes, cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro corazón a través de su palabra. Señor Jesús, gracias te damos porque eres bueno, por tu bondad, Señor, por tu amor siempre, siempre presente en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Toma la vida de los niños, bendícelos, ayúdalos, Señor. Gracias te damos porque podemos aprender, Señor, lo que tu palabra enseña. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acuérdense entonces que estamos con nuestro estudio de los primeros cristianos. Y la semana pasada vimos el título Los primeros cristianos. ¿Alguien se acuerda? Gabriel, ¿te acuerdas del título de la semana pasada? Pista Los primeros cristianos estaban llenos del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Esa es la primera característica. La segunda característica, que es la que vamos a ver hoy, es los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. Puede ser que esta palabra perseveraban puede sonar un poquito complicada, pero perseverar significa que lo hacían, lo hacían, lo hacían, lo hacían, lo hacían y nunca lo dejaban de hacer. Entonces, vamos a ver dos características. Los primeros cristianos estaban llenos del Espíritu Santo y los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. Nuestra base bíblica tú la vas a encontrar en Hechos 2:42 y Hechos 17 del 10 al 15. Ponle pausa a este video y lee la base bíblica. Bueno, muy bien. Una vez que ya has leído la base bíblica, vamos a iniciar y quiero hacerte dos preguntas. Perdón, celebramos hace algunos meses el mes de la Biblia, en el mes de agosto. En ese mes, ¿has aprendido algo nuevo con respecto a la Biblia? A ver, Gabriel, ¿te aprendiste algo nuevo? A lo mejor los libros de la Biblia, a lo mejor leíste un libro de la Biblia diferente, a lo mejor aprendiste, ¿qué podemos decir? A los autores de la Biblia, o los idiomas en los que se escribió la Biblia, o algo nuevo. Ahora, ¿crees que debemos estudiar la Biblia todos los días? ¿Todos los días? Bueno, ponle pausa al video y platica con la gente que tienes a tu alrededor, tus papás, tus hermanos, con quien estés, y responde estas preguntas. Espero que todos hayamos aprendido algo nuevo con respecto a la Biblia. Espero que todos hayamos contestado a la segunda pregunta que sí, que debemos estudiar la Biblia todos los días. Y precisamente eso era lo que hacían los primeros creyentes, los primeros cristianos. Ellos estudiaban la Biblia todos los días. La semana pasada estudiamos que para ser lleno del Espíritu Santo, la oración era una parte muy importante, una parte esencial. Y los primeros cristianos la practicaban. Era importante para ellos orar muchas veces en el día o gran parte del día. Pero hoy vamos a ver que la lectura de la Biblia era tan importante como la oración. No se puede hacer una y la otra no, van de la mano, la oración y la lectura de la Biblia. Ahorita te voy a comentar por qué es importante leer la Biblia incluso antes de orar. Pero acuérdate que la semana pasada hablamos un poquito del templo, hablamos un poquito del templo, todavía este era el templo que se usaba para, perdón chicos, estoy un poquito mal de la garganta y se me seca, y entonces bueno, tengo que estar tomando agua. Pero este templo se usaba todavía para hacer sacrificios. El templo no se usaba como lo usamos hoy. En el templo no había como nosotros hacemos una alabanza, la predicación, la escuela dominical, las clases con los niños, no. En el templo se hacían los sacrificios a Dios. Entonces, cuando ellos estudiaban y oían la palabra de Dios, no lo hacían dentro, digamos, del santuario, sino lo hacían en los patios de afuera. Ahí fue donde muchas veces predicó el Señor Jesús, ahí predicó Pedro, ahí predicó Juan, ahí predicó Esteban, precisamente en los patios del templo donde se reunía la gente y bueno, ahí enseñaban. Pero en el templo, no, o sea, en el santuario, digamos, porque había dos partes importantes, el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí solamente podían entrar los levitas, nadie más podía entrar en el templo en esas partes. Entonces, el templo tenía una función diferente, pero con el tiempo, perdón chicos, la iglesia, la nueva iglesia que se formó el día del Pentecostés, como vimos la semana pasada,
consideró que era muy importante la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos no tenían libros como tenemos ahora nosotros, ¿verdad, Gabriel? Que tenemos libros con páginas, con pastas, hasta con numeritos en las páginas. No, ellos no tenían la Biblia, la palabra del Señor así. Ellos tenían rollos y los tenían solamente, por ejemplo, nadie se llevaba el rollo a su casa. O se estudiaban en el templo, o a lo mejor se podían hacer unas copias, pero no de toda la Biblia, sino solamente de algunas partes de la Biblia. Entonces, era muy importante tener la Biblia en la mente, aprender la palabra de Dios, porque cuando la enseñaban, como no tenían un fácil acceso al libro, a la Biblia, bueno, pues muchas de las cosas que hablaban eran cosas que ellos habían aprendido antes. Hoy es bien fácil para nosotros porque todo el mundo tiene Biblia. Ahora tenemos la Biblia hasta en el celular y si queremos ver la Biblia, ay, no traje la Biblia, pero aquí rapidito en el celular la abro. O tiene una Biblia la mamá, una Biblia el papá, una Biblia los niños. En ese tiempo no era así. Pero los discípulos consideraron que la enseñanza de la Biblia era una parte muy importante. Ahora ellos decidieron que iban a hacer todos los días. ¿Cómo dije, Gabriel? Todos los días. En el templo y en las casas. No todos podían ir al templo todos los días. No todos estaban en el templo, porque el templo estaba en Jerusalén, y ahorita vamos a ver que más adelante la iglesia estaba en otras partes. Entonces, en el templo y por las casas, en las casas también, todos los días se enseñaba la palabra del Señor. Llegó un momento en el que la iglesia fue obligada a salir de Jerusalén por la persecución que hubo. Más, ya hemos estudiado en algún momento la historia de Esteban y más o menos fue en este tiempo cuando la persecución que mataron a Esteban y la iglesia se fue de Jerusalén porque empezó a pasar muchas cosas malas para los cristianos. Pero a donde quiera que iban, porque empezaron a irse a otras ciudades, llevaban su método de enseñanza. Ellos seguían enseñando la palabra del Señor en el templo que estaba en Jerusalén, pero cuando salieron de Jerusalén, en las casas, en las sinagogas, en los ríos, en los patios, en los parques, en donde fuera, ellos enseñaban la palabra del Señor. Ahora la pregunta hoy es, léela, Gabriel. ¿Y tú lees la Biblia? ¿Tú lees la Biblia? Es una pregunta para ti. Hay beneficios de leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos a Dios y conocemos su voluntad. Cuando nosotros leemos la Biblia, eso nos trae sabiduría al corazón. Pero la Biblia también te va a enseñar a orar. ¿Ves que te dije hace un momento que es un poquito más importante leer la Biblia que orar? Y ahorita te voy a decir por qué. Porque cuando tú oras sin leer la Biblia, puede ser que ores mal. Puedes orar mal, puedes orar de manera que a Dios no le agrada. Pero cuando tú lees la Biblia, tú conoces la voluntad de Dios, traes sabiduría a tu corazón y entonces tú oras de manera correcta. Por eso la Biblia te enseñará a orar. No puedes orar sin leer la Biblia. No puedes. Y no puedes leer la Biblia sin orar. Van de la mano. Son dos actividades que van juntas. La oración y la lectura de la Biblia van juntas. No se puede crecer en la vida cristiana sin esas dos cosas. Y cuando oramos y leemos la Biblia, nos congregamos con los hermanos en el templo. Esas tres cosas son importantísimas. No podemos olvidar la otra parte que nos dice la Biblia, en las casas. La palabra del Señor se enseñaba en las casas. Y hoy la iglesia se encarga de la enseñanza bíblica. Sí, vamos al templo a aprender, pero no debemos olvidar el otro aspecto. Y son los padres quienes se encargan de la enseñanza bíblica en las casas. Entonces, esta semana vamos a tener esta tarea. Todos los días, o al menos, ¿cuántos días tiene la semana, Gabriel? 7. 7. Al menos 3 días de la semana. 3. Vamos a tener el culto familiar. Y si tú ya tienes el culto familiar todos los días en tu casa, a lo mejor esto para ti no va a ser una novedad. Bueno, pues vamos a hacer una actividad nueva. Vamos a repasar los libros de la Biblia, vamos a leer un libro de la Biblia que nunca hayamos leído, vamos a hablar de los profetas, o vamos a hablar de los reyes, o qué otra cosa podemos hacer, Gabriel. Podemos hablar algo que nos diga la Biblia, de los oficios que menciona la Biblia.
a repasarlo algunos libros. algunos libros, algunas historias. Vamos a planear alguna actividad en familia que podamos llevar a cabo esta semana. Vamos a orar, porque mira lo que dice nuestro texto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te fijas cómo va de la mano? La doctrina de los apóstoles es la enseñanza. La comunión unos con otros es la asistencia al templo, al culto. El partimiento del pan, bueno, pues es la comida entre hermanos y en la oración. 4 cosas importantes. Enseñanza, asistencia al templo, comunión, comida, participar del compañerismo entre los hermanos y la oración. 4 cosas importantes que debemos practicar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta hora, Señor, hemos aprendido la semana pasada que los primeros cristianos estaban llenos del Espíritu Santo, pero hoy aprendimos que los primeros cristianos también perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en el estudio de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Enséñanos a los cristianos de este tiempo, de este siglo, a perseverar en tu doctrina. Señor Jesús, gracias te damos porque eres bueno, Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu presencia. Gracias, gracias, Señor. Te amamos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, es para ti. Enséñanos, Señor, a perseverar en la enseñanza, en el estudio, Señor, en la doctrina que está en tu palabra bendita. Los niños, los instructores, los padres, los pastores, Señor, todos enséñanos a participar de la enseñanza bíblica, Señor bendito, te lo rogamos. Es importante, Señor, que tu pueblo tenga conocimiento bíblico y lo transmita a través de la enseñanza. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Chicos, el Señor los bendiga mucho. Recuerden que estamos en nuestro estudio de los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Yo soy hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Bye.